Muy bien, continuamos trabajando con ecuaciones. En este caso vamos a hablar de un tipo especial de ecuación que son las ecuaciones racionales, las cuales van a tener la particularidad de que la x, la incógnita, va a aparecer dividiendo en al menos alguna parte de la ecuación. Comencemos con un ejemplo sencillo que nos dé una idea o nos permita recordar qué es una ecuación racional. Por ejemplo, un caso sencillo de ecuación racional, para comenzar, podría ser el siguiente. Bueno, en esa ecuación aparece la x dividiendo, es de tipo racional, y lo primero que tenemos que tener en cuenta al resolver este tipo de ecuaciones es que al aparecer x dividiendo, eso puede producir limitaciones en los valores de x. Por el hecho de que, recordemos, no podemos dividir por cero. En general no se puede dividir por cero. Así que en este caso tendríamos que aclarar que x, la solución que obtengamos, tiene que ser distinta de cero. Eso quiere decir que si comenzamos a hacer los despejes necesarios para resolver la ecuación y finalmente llegamos a x igual a 0, aún así ese valor no puede ser solución de la ecuación. Bueno, comencemos a resolver esta ecuación una vez aclarada esta restricción. Como x se está dividiendo, pasaría multiplicando. Ahora sí, para terminar de despejar x, podemos pasar el 9 dividiendo. Y ya solo quedará dividir. Si lo hacemos en decimales va a dar periódico, 0,3 periódico, así que lo más ordenado quizás sea simplificar simplemente, dividiendo por 3, y con eso ya tenemos como fracción este valor que sería la única solución de la ecuación y que puede serlo porque es distinto de 0, ¿no? Respeta aquella limitación. Así que la única solución en este caso sería la fracción 1/3. Pasemos a otro ejemplo. Otra ecuación racional, en este caso un poco más complicada, vamos dándole un poco más de dificultad. Supongamos que tenemos lo siguiente. Nuevamente, una expresión que divide, la cual contiene a x. Esta expresión no puede anularse, es decir, x menos 1 debe ser distinto de 0. Pero para que eso ocurra, x debe ser distinto de 0. Perdón, distinto de 1 si pasamos el 1 sumando, ¿no? Bien, entonces, teniendo presente desde el principio que 1 no puede ser una solución independientemente de lo que obtengamos al despejar, comencemos con el desarrollo de la ecuación. X menos 1 que está dividiendo del lado izquierdo lo podemos pasar multiplicando al lado derecho. Vamos a multiplicar a x más 2, que como tiene más de un término lo vamos a poner multiplicando, por x menos 1. Siempre que multiplicamos una expresión que tiene más de un término, debemos colocarla entre paréntesis. Bien, ahora para continuar con el desarrollo, del lado izquierdo simplemente tenemos menos 2. Del lado derecho, para poder continuar desarrollando, deberíamos hacer distributivo. Comencemos con x por x, x cuadrado. X por menos 1 menos x, menos 1x. Ahora con 2. Más 2 por x, que es más 2x. Y más 2 por menos 1, que es menos 2. A partir de aquí ya podemos ir agrupando los términos que sea necesario, que se pueda. Lo primero que podríamos ver es que menos 2, el término menos 2 aparece en las dos partes de la igualdad, de los dos miembros, así que podríamos empezar por cancelarlo. Así que de este lado, del lado izquierdo, simplemente nos va a quedar 0.
Y del lado derecho tenemos la x al cuadrado. Y además podemos agrupar este término que es menos x con este más 2x. Menos 1 más 2 sería más 1x. Esto a lo que llegamos es una ecuación cuadrática. Y está igualada a 0, por lo cual podríamos utilizar ya directamente la fórmula resolvente. Pero si recordamos uno de los últimos ejemplos de la parte de ecuaciones cuadráticas, podríamos ver que acá, como los dos términos de este lado tienen x, podríamos sacar x factor común y ponemos entre paréntesis el resultado de dividir a cada uno de estos términos por x. X al cuadrado dividido x es x a la 1, más x dividido x, que es 1, simplificando las x. Así que esta expresión tiene que ser igual a 0, pero al haber sacado factor común, tenemos el polinomio factorizado, tenemos una multiplicación, y para que la multiplicación dé 0, alguno de los dos factores sí o sí tiene que ser 0. Entonces eso nos da dos posibilidades, una por cada factor. La primera es que x sea igual a 0, eso ya es solución, eso hace que esta multiplicación dé 0, o si no, que x más 1 sea 0, pasamos el 1 restando y nos queda que para que eso se cumpla, x debería ser menos 1. Esas son las dos posibilidades que hacen que se cumpla esta ecuación. Y además, ninguna de ellas contradice esta restricción de que x no puede ser 1, así que las dos nos sirven como solución. Por lo tanto, el conjunto solución en este caso estaría formado por esos dos valores, ¿no? Por menos 1 y 0. Tenemos dos soluciones de la ecuación. Bien, este ejemplo ya era un poco más difícil que el anterior. Avancemos, vamos a ver un ejemplo más, el cual ya sí va a ser considerablemente más difícil y nos va a permitir ver algunos desarrollos, algunos pasos más que tenemos que hacer, algunos complicados que tenemos que hacer en este tipo de ecuaciones. Bien, pasemos al siguiente ejemplo, que como les decía va a ser más completo. Este ejemplo que voy a desarrollar ahora está en el libro de precálculo de Stewart, lo tomé de ahí. Es un libro, ese libro se menciona en el programa del curso. Si quieren complementar lo que vemos en estas grabaciones o el trabajo de las clases, de las guías prácticas, ese libro es bastante recomendable, tiene buenas explicaciones y varios ejercicios para practicar. Bien, entonces vamos con el ejemplo siguiente. La ecuación es la siguiente. Bien, esto es más difícil que lo anterior porque ahora la x nuevamente aparece dividiendo, pero en diferentes partes de la ecuación, ¿no? Aparece más de una vez dividiendo, aparece 3 veces, tenemos una expresión dividiendo la cual contiene x. Veamos entonces en primer lugar cuáles son las restricciones que surgen a los posibles valores de x. En el primer término, bueno, ahí directamente vemos que x tiene que ser distinto de 0. En el segundo término, x menos 3 tiene que ser distinto de 0, es decir, x distinto de 3, ahí hay una nueva restricción. Y en el término que está del otro lado del igual, tenemos que x cuadrado menos 9 tiene que ser distinto de 0. Esto ya es un poquito más complicado de analizar que aquellos. Pero bueno, veamos cuáles son los valores que hacen que esta expresión dé 0 para excluirlos.
Este caso se puede resolver directamente despejando, pasamos el 9, el menos 9. Despejamos el cuadrado como raíz sin olvidarnos de colocar el módulo para contemplar las dos soluciones posibles. El módulo de x debe ser 3, por lo cual o x es igual a 3 para que esto se cumpla, o x es igual a menos 3. Que x tiene que ser distinto de 3, eso ya lo sabíamos de este término, ¿no? Pero bueno, en este caso se agrega además, por esta otra posibilidad, que x tiene que ser distinto de menos 3. Además distinto de 3, pero bueno, eso ya estaba considerado en el caso anterior. Bien, entonces tenemos esas tres restricciones sobre el valor de x. Sabiendo eso, comencemos el desarrollo. Hay diferentes caminos para resolver una ecuación de este tipo. En primer lugar, ¿qué no se puede hacer? No se puede pasar x multiplicando porque solo es parte de uno de los dos términos del miembro izquierdo de la ecuación, tampoco x menos 3. Sí podríamos pasar x cuadrado menos 9 multiplicando el lado izquierdo, y es una posibilidad a partir de la cual quizá podamos resolver la ecuación. Pero bueno, aun cuando pasemos esto multiplicando, seguimos teniendo el problema de estas dos fracciones, que deberíamos juntarlas en una única fracción para poder facilitar el desarrollo posterior. Pero bueno, si vamos a hacer eso con estas dos fracciones, pasemos también esta al lado izquierdo y juntemos las tres fracciones en una. Sigamos ese camino posible. Así que esto pasaría sumando. Y como ya no nos queda nada del lado derecho, tendríamos 0. Bueno, ahora para poder operar con estas tres fracciones, para poder resolver estas operaciones, para poder juntarlas en una única fracción, deberíamos primero que nada obtener un denominador común, ¿no? Ahora, en este caso, bueno, con este tipo de expresiones es más difícil encontrar un denominador común que en el caso en el que tengo números como denominador. Necesito una expresión que sea múltiplo de estas tres expresiones, o sea, que se pueda dividir por las tres. Cuando tenemos que hacer eso y las expresiones tienen x, en este caso, como en este caso son de tipo polinómico, las expresiones que aparecen en el denominador, lo más conveniente es factorizar esas expresiones. Eso nos va a ayudar a elegir el denominador común de la mejor manera. Digo de la mejor manera porque acá tranquilamente podríamos multiplicar los tres factores y con eso ya tener un denominador común. Pero en este caso no sería el menor denominador común o el denominador común más sencillo que podríamos utilizar. Y en este caso sí es importante que el denominador común sea lo más simple posible para que el desarrollo posterior no se haga más complejo. Ahora, las dos primeras expresiones, x menos 3, ahí no hay ninguna factorización posible, ¿no? En el caso de x nada que podamos hacer, x menos 3 tampoco admite ninguna factorización, no podemos obtener algo más simple que esto. Pero en el caso de x al cuadrado menos 9, si recordamos lo que vimos en diferencia de cuadrados, esto se podría pensar como x menos 3 por x más 3, ¿no? Porque esto se puede pensar como x al cuadrado menos 3 al cuadrado y aplicar la diferencia de cuadrados para factorizar. Así que tendríamos los dos primeros términos iguales, pero al tercero lo vamos a factorizar, el denominador del tercero. Y ahora sí, resolvemos estas operaciones, juntamos a las tres fracciones en una sola, y para ello veamos cuál es el denominador común. Tenemos x en el primer denominador, necesitamos que nuestro denominador común se pueda dividir por x, que sea múltiplo de x. Bueno, para eso debería aparecer x multiplicando en su fórmula. También necesitamos poder dividirlo por x menos 3. Entonces también el denominador común debería contener a x menos 3.
Y necesitamos poder dividirlo por esto, ¿no? Por x menos 3 por x más 3. Para eso necesitaríamos tener estos dos factores en el denominador común para poder hacer esa división y que se simplifiquen. Ahora, a x menos 3 ya lo tenemos, no lo vamos a escribir de nuevo. Gracias a que la factorización nos permite ver que este factor ya lo teníamos en el otro término. Así que lo único que necesitamos agregar es x más 3. Y ahora sí, una vez que identificamos el denominador común, el menor posible, vamos siguiendo los pasos habituales de la suma o resta de fracciones, ¿no? Vamos tomando el denominador común y lo vamos dividiendo por cada denominador y multiplicando por el numerador. En el primer caso, cuando dividamos el denominador común por x, que es el denominador del primer término, se va a simplificar x, nos va a quedar x menos 3 por x más 3 multiplicado por el numerador que es 3. Así que 3 por x menos 3 por x más 3. En el siguiente término, al denominador común lo vamos a tener que dividir por x menos 3, que es el denominador del segundo término. Al hacer eso se va a simplificar x menos 3 con x menos 3 y solo nos va a quedar x por x más 3 por menos 2 que tenemos en el numerador, ¿no? Entonces menos 2 por x más 3. Y en el tercer término, ahí al denominador común lo vamos a dividir por x menos 3 multiplicado por x más 3. Se van a simplificar esos dos factores y solo nos va a quedar la x multiplicada por más 12. Así que acá nos queda más 12x. Todo esto igualado a 0, ¿no? Bueno, quedó una expresión que puede ser un poco fea, parece muy compleja, pero bueno, lo vamos a ir desarrollando, lo vamos a ir acomodando de a poco para acercarnos a la solución. Lo primero que podemos ver, favorable para el desarrollo, es que como todo lo que está del lado izquierdo ahora está reunido en una única fracción, el denominador divide a todo lo que está del lado izquierdo y lo puedo pasar multiplicando al lado derecho para que se anule al multiplicarlo por 0. Así que en el siguiente paso solo nos va a quedar lo que teníamos en el numerador. Y lo que teníamos en el denominador va a pasar multiplicando y se va a anular. Así que solo tenemos que desarrollar esto. En el primer término, bueno, ahí hay que hacer distributiva, ¿no? En particular entre x menos 3 y x más 3, pero una vez más, esta expresión corresponde a una diferencia de cuadrados, en este caso en la forma factorizada, ¿no? Así que podemos aplicar diferencia de cuadrados para ver qué nos daría esta distributiva, ¿no? Sin tener que hacer los pasos de la distributiva. Esto sería x al cuadrado menos 3 al cuadrado, que es 9. Lo mismo que nos daría si hacemos la distributiva. En el segundo término tendríamos que hacer distributiva con menos 2x, que está multiplicando estos dos términos, a ese binomio. Cuando hagamos menos 2x por x, nos va a quedar menos 2x al cuadrado. Menos 2x por más 3, menos más menos, 2 por 3, 6, y la x. Y además teníamos más 12x. Todo esto igualado a 0. Bien, de a poco vamos acomodando la expresión. Solo nos quedaría hacer distributiva con 3 para ya tener a todos los términos libres y poder agruparlos como debamos. Hagamos distributiva con 3, 3x cuadrado, menos 3 por 9, 27.
pongo ya directamente el resultado. Bueno, y lo demás, ¿no? Menos 2x al cuadrado, menos 6x más 12x, igual a 0. Podemos agrupar 3x cuadrado con menos 2x cuadrado, nos va a quedar 1x al cuadrado. Después, términos que tengan solo x, tenemos a estos dos. Menos 6x más 12x, eso nos da menos 6 más 12 más 6x. Y bueno, tenemos un único término independiente que es menos 27, esto igualado a 0. Y acá ya llegamos a algo más conocido, a una ecuación cuadrática. La podemos resolver con la fórmula de Bhaskara, la fórmula resolvente. Identifiquemos los valores de los coeficientes y apliquemos la fórmula. A es 1, B es 6, C es menos 27. Entonces, si aplicamos la fórmula resolvente, recordemos una vez más, si aplicamos esto con esos valores, nos quedaría menos 6, que es B, más menos la raíz cuadrada de 6 al cuadrado, B al cuadrado, menos 4 por 1, que es A, por menos 27, que es C, todo esto dividido 2 por 1. Y esto es menos 6 más menos la raíz de 6 al cuadrado, 36. Acá tenemos menos menos más, 4 por 1 por 27. 4 por 27 es 108. Todo esto dividido 2. Seguimos. Acá nos queda la raíz de 144, que es 36 más 108. El discriminante resultó positivo, así que deberíamos tener dos resultados diferentes, dos soluciones diferentes. La raíz de 144 es 12. Y ahora sí, separamos en suma o resta. En el primer caso, menos 6 más 12 es 6, dividido 2, 3. En el segundo, menos 6 menos 12, menos 18, dividido 6, menos 3. Ah, perdón, acá escribí 6 en vez de 2, acá 2. Menos 6 menos 12, menos 18, dividido 2, menos 9. Ahora sí. Las soluciones son entonces 3 y menos 9, o sea, soluciones de esta ecuación, x igual 3, x igual menos 9, pero en realidad x igual 3 era uno de los valores excluidos al principio del análisis. Entonces, este no puede ser solución y la única solución resulta ser x igual menos 9. En este caso, fue importante identificar las restricciones al principio, porque si no, habríamos utilizado un valor que en realidad no puede ser reemplazado en la ecuación. Bueno, este ejemplo ya es un poco más representativo de lo que podríamos encontrarnos en una ecuación racional. Dejemos esto acá por ahora y veamos por último un ejemplo más de un tipo de ecuación donde puede haber otra dificultad, que es cuando dentro de la ecuación aparece una raíz dentro de la cual está incluida la variable, la incógnita. Vamos a ver ese caso.
Bien, consideremos la siguiente ecuación. A veces a este tipo de ecuación en la que aparece una raíz que involucra a x, se las llama ecuaciones irracionales. Bien, queremos despejar x de esta expresión. Saber cuál es el valor de x que hace que se cumpla esta igualdad. En este caso no tenemos a x dividiendo como para tener una restricción al respecto, ¿no? Como para tener que ver si hay algún valor de x que anule el denominador y excluirlo. Pero tenemos otro tipo de restricción que tanto la restricción que vimos con las ecuaciones racionales como la que vamos a ver acá son también un buen adelanto para algunas consideraciones que vamos a tener que hacer cuando veamos funciones y determinemos el dominio de una función. En este caso la limitación viene por el lado de que estamos calculando una raíz cuadrada. Y sabemos que siempre que calculamos una raíz cuadrada, el radicando, lo que está dentro de la raíz, tiene que ser mayor o igual a 0. No podemos, en el contexto de los reales, calcular la raíz cuadrada de un número negativo. Entonces acá tendríamos que pedir que esto, 2x menos 1, sea mayor o igual a 0. Solo podemos admitir como solución un valor de x que satisfaga esa restricción. Fíjense que si despejamos x en esta inecuación, nos queda que 2x tiene que ser mayor o igual a 1, y pasando el 2 dividiendo, que al ser positivo no invierte la desigualdad, nos queda que x tiene que ser mayor o igual que 1 medio. X mayor o igual a 0,5 para que sea posible calcular esa raíz. Bueno, habiendo establecido esa restricción importante, vamos a despejar x. El problema va a estar en la raíz, ¿no? Pero primero veamos que acá hay un 1 sumando, que ya lo podríamos pasar al otro lado y juntarlo con el otro, con menos 1, con el otro término independiente. Nos quedaría x menos 1 menos 1, así que nos queda x menos 2. Y bueno, ahora sí podemos pasar la raíz como potencia a la parte derecha de la ecuación, elevar al cuadrado lo que está a la derecha. Vieron que cuando pasábamos un cuadrado como raíz teníamos que poner módulo. Al revés no es necesario. Cuando pasamos la raíz como cuadrado, en ese caso no necesitamos agregar nada más. Esto es igual a x menos 2 al cuadrado. Bueno, y ahora, para poder continuar el desarrollo, acá nos quedó un binomio al cuadrado que vamos a tener que desarrollar. Podemos hacer, si les resulta más fácil, hacer x menos 2 por x menos 2 que recordar la fórmula, lo pueden hacer tranquilamente. Si no, usemos la fórmula del binomio para el caso en el que teníamos una resta. La fórmula nos decía que esto, si tenemos a menos b al cuadrado, el desarrollo es a al cuadrado, o sea x cuadrado, menos 2 por a, que es x, por 2, que es b, más b al cuadrado, más 2 al cuadrado. ¿Sí? Acá en este caso, en b, al pensarlo como una resta, en b no estamos incluyendo el signo menos. El signo menos de b ya aparece en la fórmula en esta parte. Bien, sigamos desarrollando esto. Acá, bueno, x al cuadrado, menos 2 por 2 menos 4x, más 4. Ahora agrupemos porque vemos que tenemos una ecuación cuadrática y para poder resolverla deberíamos igualar a 0. Así que avancemos en ese sentido, juntemos todo de un lado para que nos quede la cuadrática igualada a 0. Puede ser de cualquiera de los dos lados. Supongamos que agrupo del lado derecho, quedaría un 0 del lado izquierdo.
todo esto que tenía del lado derecho se mantiene. Y 2x que pasa restando, y tendríamos más 1 por el menos 1, el 1 que estaba restando y pasa a sumar. Bien, entonces, agrupando los términos para los cuales es posible agrupar, tendríamos x al cuadrado, ese queda igual, menos 4 menos 2x, menos 4 menos 2, que es menos 6, menos 6x, y más 4 más 1, o sea, más 5. Y esta es nuestra ecuación cuadrática. Bien. Acá también, una vez más, podemos aplicar la fórmula resolvente para encontrar las soluciones de esa ecuación cuadrática. Vamos a hacerlo por acá arriba. A es 1, B es menos 6, C es 5. Así que nos quedaría menos B menos 6, más menos la raíz de menos 6 al cuadrado, menos 4 por 1 por 5, todo dividido 2 por 1, y esto es 6 positivo, más menos la raíz de menos 6 al cuadrado, que es 36 positivo, menos 4 por 1, menos 4 por 5, menos 20, sobre 2, o sea 6 más menos la raíz de 16, esto es 6 más menos 4 sobre 2, ¿sí? Raíz de 16, 4. Y bueno, ya estamos en condiciones de separar en suma y en resta y ver qué nos da cada posibilidad. La primera es 10 sobre 2, que es 5, y la segunda es 6 menos 4, 2 sobre 2, 1. Y estas son las dos posibles soluciones de la ecuación. Habría que chequear, en primer lugar, que las dos respeten esa restricción que teníamos al principio por tener una raíz cuadrada, ¿no? Recordemos que la restricción era que x fuera mayor o igual a 1 medio. Pero sí, los dos valores lo cumplen, ¿no? 5 es más grande que 1 medio, 1 es más grande que 1 medio. Pero cuidado, aún así, aún cuando se cumpla esa primera restricción, debemos tener en cuenta que en aquellas ecuaciones que involucran raíces cuadradas u otras raíces pares, esta era la ecuación que teníamos al principio, puede ocurrir, particularmente con el caso donde tenemos raíces de alguna expresión que contiene x en la ecuación, puede ocurrir que los despejes nos conduzcan a la solución, pero además a algún valor que, si bien lo alcanzamos con los despejes, aún así no es una solución de la ecuación. Eso es algo que tiene que ver con algunas limitaciones del operador raíz cuadrada. Por ejemplo, uno sabe que 4, el número 4, por dar un ejemplo, en realidad tiene dos raíces cuadradas, ¿no? Que son 2 y menos 2, porque los dos al ser elevado, tanto 2, si hablamos de 4, tanto 2 como menos 2 podrían considerarse como raíces de 4, porque los dos al ser elevados al cuadrado dan 4. Pero la convención es que cuando calculamos, cuando usamos el operador raíz cuadrada, el resultado que el mismo da siempre tiene que ser positivo. Eso tiene que ver con las restricciones para que una fórmula, una operación pueda ser una función, de lo cual vamos a comenzar hablando en la próxima unidad. O sea, es necesario para que la raíz pueda llegar a ser una función que dé como resultado un único valor. Y bueno, la convención es que entre los valores que podríamos tener, quedarnos solo con el positivo. Esa pérdida de uno de los valores que podría dar la raíz es lo que conduce a veces a que haya alguna incoherencia entre uno de los resultados obtenidos y la ecuación original. Así que verifiquemos si estos dos valores son efectivamente soluciones de la ecuación. O sea, acá la verificación, a diferencia de los casos anteriores,
Acá la verificación es imprescindible para no cometer algún error. Veamos qué pasa con x igual a 5. Hagamos la verificación, nos quedaría raíz de 2 por 5 menos 1, fuera de la raíz más 1, y del otro lado 5 en el lugar de la x menos 1. Bueno, acá tendríamos raíz de 10 menos 1, más 1, del otro lado 4, raíz de 10 menos 1 que es 9, y esto va bien porque raíz de 9 es 3, más 1 igual a 4, o sea 4 igual a 4, verificado que x igual a 5 es solución. Ya tenemos una solución. Veamos lo que pasa con la otra solución posible, que era x igual a 1. Para x igual a 1, reemplazando tendríamos raíz de 2 por 1 menos 1 del lado izquierdo. Del otro lado del igual tendríamos 1 menos 1. Ahora, si hacemos los cálculos, del lado izquierdo nos queda raíz, bueno, de 2 menos 1, hay 1 aparte, y del lado derecho nos queda 0. Así que acá tenemos raíz de 1, que es 1, igual a 0, o sea, 2 igual a 0, lo cual no ocurre, no es cierto, así que x igual 1 no es solución. Fíjense que si raíz de 1 pudiera ser también menos 1, en ese caso esta suma hubiera dado 0 y x igual 1 sí podría ser solución de la ecuación. Bueno, entonces, importante en este tipo de ecuaciones con raíces hacer una verificación final de las soluciones, de los candidatos a solución obtenidos. Bueno, dejamos acá en lo que se refiere al análisis de casos particulares de ecuaciones. Ya en el siguiente video vamos a comenzar a analizar los contenidos de la unidad 3.